Esto no es un tornado, es un fenómeno meteorológico llamado Dust Devil. Es generado por una corriente de viento de aire caliente que sube en espiral. Y es muy potente porque el aire caliente gira alrededor, dejando en el centro del vórtice una zona de baja presión, que luego es ocupada por aire frío de alta presión, retroalimentando el vórtice. A diferencia de un tornado que se forma en grandes sistemas de tormenta llamados supercélulas, un Dust Devil suele ser inofensivo para las personas. Sin embargo, pueden ser muy peligrosos para los parapentistas, ya que estos pueden aparecer en las zonas de despegues y aterrizajes. Si un parapentista está conectado a su equipo en el despegue y lo agarra un Dust Devil muy poderoso, lo puede hacer volar por los aires descontroladamente. Lo mismo puede suceder cuando un piloto esté aterrizando y entre en uno de estos vórtices. Por ello, se deben seguir las siguientes recomendaciones. 1. Conecta las bandas de tu parapente al final, justo antes de despegar. Si se va a despegar en una zona de Dust Devils, uno debe conectarse al parapente justo antes de despegar y evitar estar conectado mucho tiempo. Debemos colocarnos nuestro arnés, luego abrir el parapente, cerciorar que las líneas no estén enredadas y justo antes de despegar conectar las bandas. Hay que evitar estar conectados a las bandas del parapente mucho tiempo, ya que si nos agarra un fuerte Dust Devil estaremos en graves problemas. 2. Aléjate de la montaña y conserva una distancia prudencial. Se debe evitar volar cerca a las montañas si hay presencia de Dust Devil. Cuando volamos en condiciones dinámicas o termodinámicas, tendemos a pegarnos bastante a las montañas para poder subir a lo largo de ellas. Sin embargo, si divisamos Dust Devils en la zona de vuelo, debemos alejarnos e intentar volar sobre el valle, buscando únicamente térmicas que estén lejos de la montaña. 3. Presta atención a la intensidad del viento. Los Dust Devils se originan cuando tenemos la combinación de térmica fuerte y viento fuerte. Por lo tanto, tenemos que tener especial cuidado los días muy ventosos que haya mucho sol. Si vemos que el viento se incrementa rápidamente, lo ideal es ir a aterrizar rápidamente. O si no hemos despegado, sencillamente cancelar el vuelo. 4. Recoge el parapente rápidamente juntando la tela. Si nos percatamos que se nos acerca un Dust Devil, debemos correr hacia el parapente y jalarlo juntando la tela de este. Debemos evitar jalar solo los frenos o las bandas, porque eso podría producir que el parapente se infle. Además, si el Dust Devil agarra el parapente, sería inútil que jalemos las líneas o las bandas, puesto que nos jalará de todas maneras. La única forma de evitar eso es sujetando todo el parapente. Lo mismo ocurre cuando aterrizamos con viento extremadamente fuerte. Debemos correr al parapente y agarrar la tela del parapente y luego jalarla. De nada sirve que jalemos los frenos o las bandas para matar el parapente con viento extremadamente fuerte. 5. Observa el aterrizaje. Cuando estamos aterrizando, por nuestra cercanía al suelo, estamos en una situación vulnerable ante Dust Devils. Podemos minimizar el riesgo observando muy bien dónde vamos a aterrizar. Si vemos polvo, arena, pasto o paja dando vueltas, es un indicador de un Dust Devil y debemos evitar aterrizar en esa zona o en la trayectoria de este. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que también hay Dust Devils completamente invisibles, ya que pasan por terrenos que no arrojan partículas al aire. 6. No dudes en usar el paracaídas de reserva. Un paracaídas de reserva moderno y bien doblado puede abrir en 4 segundos, tiempo suficiente para salvar nuestras vidas si nos ha agarrado un Dust Devil a baja altura. Así que, si entraste a un Dust Devil y perdiste el control del parapente, tira el reserva inmediatamente, ya que la poca altura y tiempo que tienes están en tu contra. 7. Y por último, no te confíes. Todas estas recomendaciones nos pueden ayudar a disminuir o minimizar el riesgo de entrar en un Dust Devil, pero estos siempre serán un riesgo latente en el parapente. Desafortunadamente volamos un ala que es flexible, que se puede colapsar o cerrar. Si bien la mayoría de accidentes son producto de errores del piloto, de procedimientos, existe una posibilidad de sufrir un accidente por factores externos, y los Dust Devils son la causa de muchos de estos. Si conoces otra recomendación para evitar un Dust Devil, escríbelo en los comentarios. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte a mi canal. Muchas gracias.